Qué gozo representa para mí poder saludarles, mis queridos hermanos. Es un privilegio para este servidor compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias por entrar en nuestro canal, entrar en nuestro ministerio y así ver el contenido que colgamos en esta plataforma. Quiero pedirle por favor, si es la primera vez que usted nos está viendo, suscríbase a nuestro canal y de esa manera, de esa forma apoya nuestro ministerio, compartiendo también este mensaje y todos los que pueda ver para que muchas personas puedan ser enriquecidas espiritualmente. Le voy a pedir por favor que no se aparte de este programa hasta el final, vea el video hasta el final porque va a ser un video sumamente interesante. Vamos aquí a desenmascarar una mentira, vamos a hablar acerca de la verdad bíblica. Yo esto lo hago no con la finalidad de ofender a nadie, escúchese bien, no con la finalidad de atacar a ninguna persona, pero sí de atacar las mentiras de Satanás, sí de atacar al diablo, que es el que nos está haciendo creer todas estas mentiras, ¿no? Entonces, por favor, yo quiero que usted se quede hasta el final del video para que pueda gozar de este contenido que hemos preparado con mucho cariño para usted. Vamos a orar, acompáñame allí donde estás y vamos a orar. También quiero saber de dónde nos estás viendo, por favor salúdame, de qué país, de qué ciudad nos estás viendo para yo poder saludarte y también orar por ti. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Padre amado, en esta hora deseamos contemplarte, deseamos exaltarte, deseamos defender una verdad, pero sin ánimo de ofender a nadie, Señor. No queremos ofender a ninguna persona, no queremos hacer sentir mal a alguna persona, Señor. Por favor, guárdanos de eso. Guarda mi lengua, Padre, guarda mi espíritu para que este servidor no diga ninguna palabra ofensiva para nadie, Señor. Permite al contrario que podamos ser edificados, que podamos decir la verdad en el amor y basada en la palabra de Dios, Padre Santo. Muchísimas gracias por siempre escucharnos, acompáñanos en este canal, en este video, en este ministerio y permite, oh Dios, que podamos ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, mis hermanos queridos, como les vengo diciendo, hoy vamos a desenmascarar una tremenda mentira. Una mentira que por años, que por siglos ha predominado en la mayoría de los cristianos y que mucha gente cree, ¿no? Mucha gente cree quizás porque le contaron, mucha gente cree quizás porque se lo dicen en la iglesia, mucha gente cree que quizás que cree esta mentira quizás porque de generación en generación, por costumbre. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del tema que vamos a estudiar? Como usted pudo ver en la imagen de la miniatura, vamos a hablar de la Virgen María, vamos a hablar de María, la Madre de Jesús. Entonces, es un tema sumamente importante, es un tema que seguramente le va a interesar no solamente a los adventistas, sino también a otras personas que no pertenezcan a nuestra amada iglesia. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que quiero resaltar es que Satanás inició una guerra en el cielo contra Dios. Satanás creó una guerra en el cielo contra Dios precisamente para derrocar su gobierno, para derrocar su mandato, su gobierno pues allá en el cielo. ¿Qué era lo que quería Satanás? Satanás desde siempre ha buscado adoración, ha buscado ser igual que Dios. Y escuche bien estas palabras porque de esto va a partir todo lo que vamos a hablar en este video, de esto va a arrancar, esta es la base principal de lo cual se va a tratar este video, de adoración. Fíjense ustedes que entonces la guerra en el cielo comenzó con Satanás hacia Dios, hacia Jesús, el Hijo de Dios, y él lo que quería era básicamente sentarse en el lugar de Dios. Él lo que quería era tomar el lugar de Dios, cosa que es imposible. Entonces, ¿por qué razón quería sentarse en el lugar de Dios? Porque él lo que quería era adoración, veneración a él mismo, pues. Entonces, miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 12 al 15. Escuche bien esta declaración porque aquí está hablando en un contexto, una profecía contra Babilonia, y el profeta Isaías pone un ejemplo, hablando directamente del diablo. Escúchese lo que dice Isaías, capítulo 12, Isaías, capítulo 14. Versículo 12 al 15. Por favor, si usted tiene Biblia a la mano, búsquela para que podamos entrar en contexto, para que usted me pueda seguir en la lectura bíblica y vea que lo que yo estoy diciendo no son ideas humanas, no son ideas propias de Israel, sino que están basadas en la palabra de Dios. Entonces dice, versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Recuerden que Satanás fue llamado Lucifer, Luzbel, hijo de la mañana.
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, escucha esta declaración, lo que decía él en el corazón de él: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces fíjense ustedes que el profeta Isaías, de ahí es donde saco yo, ¿no? Y de otras partes de la Escritura que básicamente dicen que Satanás lo que estaba buscando al principio del mundo era adoración. Eso era lo que él quería, ser adorado, ser exaltado, tomar el lugar de Cristo. Fíjense lo que había en su corazón, dice que él levantará mi trono subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y esto no puede ser, mis hermanos queridos. Entonces, cuando Satanás se dio cuenta que realmente no podía tomar el lugar de Dios, allí fue cuando comenzó la guerra a muerte contra Dios. Ahora, es importante entender que Satanás no se presenta como diablo para ser adorado como diablo. Satanás siempre utiliza personas, utiliza cosas, utiliza elementos para que por medio de eso él pueda ser adorado. Ahora, ¿de quién vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de María. ¿Quién fue María? María fue una mujer que era temerosa de Dios, fue una mujer que sin duda alguna es un ejemplo para nuestras mujeres cristianas. Pienso yo que las mujeres que siguen a Cristo deben ser como María. ¿Saben por qué? Porque María era una persona temerosa de Dios, una persona que alababa a Dios, una persona que era consagrada totalmente al servicio de Dios. Es decir, María es un ejemplo para nuestras mujeres a seguir. Y esto es válido. María nada más y nada menos fue la persona que Dios escogió para que el hijo de él viniera a esta tierra como hombre. Entonces no es poca cosa tampoco a María, no la despreciamos, no la tenemos de baja estima, al contrario, la estimamos, la amamos, la abrazamos como madre de Jesús, pero hasta cierto punto, porque más allá entonces se hace como una veneración, se hace como una adoración por encima de Jesús. Y esta es la tremenda mentira que ha metido el cristianismo en este punto, más específicamente la Iglesia Católica o la doctrina católica, que ha metido esta mentira de que María está por encima de Jesús, o de que María es nuestra intercesora, María es la que perdona pecados, María es la que esto, cosa que es totalmente falso. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que María tiene poder para impartir gracia? ¿De dónde sale la idea de que María te puede salvar? ¿De dónde sale la idea de que María tiene el poder de escucharte? ¿De dónde sale la idea de que María está en el cielo? Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 30, para que podamos enfatizar, hablar un poco acerca de María, porque esto es lo que queremos desenmascarar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ella, para que así nosotros podamos encontrar la verdad, y como dice el Señor, la verdad nos hará libres. ¿Está bien? Lucas capítulo 1, versículo 26 al 30. Dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, presten atención porque aquí es donde se agarran la doctrina católica para decir que María era santa, para decir que María estaba llena de gracia y podía impartir gracia a los demás. Mire, y entrando el ángel en donde ella estaba, el ángel dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo y bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, se preocupó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación era esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Entonces muchas personas piensan que con la expresión esta que dice salve, muy favorecida, el ángel incluso estaba haciendo una reverencia hacia María, cosa que es totalmente falso. Miren, la palabra salve es la palabra griega haire, saludo común que en este tiempo que se expresa
en este tiempo se expresaba ese saludo que era muy común, que expresaba alta estima y buena voluntad. Entonces, jaire es el imperativo del verbo jair, que significa gozarse y alegrarse. Entonces, este saludo puede compararse con las palabras paz a vosotros. Es básicamente parecido, ¿no? Es como decir shalom, shalom, paz, prosperidad, felicidad, ¿verdad? Entonces, la palabra salve significaba básicamente algo parecido a esto, significaba gozarse y alegrarse. Y era un saludo muy común entre las personas, no era porque era María, no era porque el ángel estaba haciendo una reverencia a María, porque era especial, no, sino porque simplemente era un saludo de gratitud, era un saludo de gozo, de alegría, y podía compararse, dice aquí, con las palabras paz a vosotros, que también era común en ese momento. La gente decía shalom y significaba paz, ¿ok? Paz a ustedes o a vosotros. Entonces, esta fórmula se usaba para saludar en el cercano oriente hasta el día de hoy, ¿ok? Hasta hoy se usa esta palabra de salve para dirigirse a las personas, para dar un saludo muy cordial. Entonces el ángel le dice, salve, muy favorecida. Obviamente, una mujer escogida por Dios para dar a luz al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, obviamente que va a ser muy favorecida. El Señor es contigo, le dice, el Señor está contigo. Cuando bendita tú eres entre las mujeres. El ángel le dice esto porque obviamente era una gran bendición el ser escogida por Dios para traer a Jesús a esta tierra, al Salvador del mundo. Entonces dice, mas cuando ella le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta, qué saludo era este. Entonces el ángel le dice a María, no temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces fíjense ustedes una cosa. María recibió gracia de Dios. María halló gracia delante de Dios. Ahora, ¿quién es el que le impartió esta gracia? ¿María tenía gracia por ser buena, por ser obediente a Dios? No. La gracia se le imparte ¿quién? Dios. Ella halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque era una buena hija de Dios y por eso era favorecida en este momento y en este punto en que estamos hablando. Por eso el ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, en ninguna parte de la Biblia, en ningún texto bíblico, dice que María tenía gracia y que María puede impartir gracia a los demás, que María puede interceder por los demás. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar un texto bíblico donde diga que María tiene el poder de interceder por usted y por mí. Ahora, esta gran mentira se ha inculcado en la mayoría de los católicos, en la iglesia católica, en la doctrina católica, que es una doctrina sumamente falsa en este punto del que estamos hablando, de que María es nuestra intercesora, de que María tiene poder para perdonar pecados, de que María, bueno, es la que obra milagros, y en ningún momento, mis hermanos y amigos, de la Biblia dice que María podía impartir gracia, que podía impartir perdón, que podía impartir algún milagro. En ningún momento. Incluso, ni siquiera su mismo hijo, ni siquiera el mismo Jesús la trató de una manera especial. Simplemente la trató como su madre, con respeto, y siempre le dio su puesto que merecía, como su mamá, claro que sí. Y con respeto porque era una mujer que honraba y glorificaba el nombre de Dios, por supuesto que sí. Pero en ningún momento tenía ese trato especial, ¿no?, que nosotros creemos que María tenía. Entonces, incluso en la cruz del Calvario el Señor la llama mujer, que era un calificativo que significaba mucho respeto para las mujeres de aquella época. Él le dice mujer, ni siquiera le dice madre, le dice mujer. Entonces, fíjense ustedes que si María fuera santa, hiciera milagros, si María tuviera ese poder que tiene Jesús, entonces cuando estaban en las bodas de Canaán, ¿por qué razón cuando la gente se le acerca a María a decirle que se había acabado el vino, por qué María no multiplicó el vino? ¿Por qué María no convirtió el agua en vino? ¿Por qué? ¿Por qué fue y le dijo a Jesús? Porque María no tenía ningún tipo de poder. María no tenía ningún tipo de potestad para hacer milagros. En cambio Jesús sí. Entonces es importante que nosotros miremos a la luz de la Escritura que en ninguna parte del texto bíblico dice que María intercedía por los demás, que María tenía un favor especial, de que María tenía gracia y que podía impartir la gracia. No. María estuvo llena de gracia, pero ¿quién le impartió esa gracia? Dios. Entonces voy a leerles un párrafo de un documento que se llama Constitución Dogmática sobre la Iglesia,
católica, el Concilio Vaticano II de 1962 al 1965. Y escuche cómo dice este texto. El título dice, mediadora de todas las gracias. Después de su asunción a los cielos, no sé de dónde sacaron los católicos que María está en el cielo, no sé de dónde lo sacaron. Después de su asunción a los cielos, las gracias se conceden a los hombres por medio de su intercesión. Fíjense, la gracia de Dios se concede a los hombres por medio de su intercesión, de la intercesión de María. Desde el cielo participa en la difusión de las gracias con su intercesión maternal. No entiendo en qué parte de la Biblia dice esto. Esta intercesión es inferior a la de Cristo. Mire, fíjense que por allí como que esconden un poco, como dando a entender de que sí, Cristo es nuestro mayor intercesor, pero María también intercede, y eso es falso. Esta intercesión es inferior a la de Cristo, pero superior a la de los otros santos. Los últimos papas han enseñado la doctrina ya antigua de que todas las gracias se conceden por medio de la Santísima Virgen. Fíjense ustedes, todos los favores, las gracias se conceden a través de la Santísima Virgen. Esto es falso, mis hermanos, esto no lo dice la Biblia. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. ¿Qué te parece, mi querido hermano y amigo, este comentario que acabo de leer, este documento que acabo de leer, que es de la Iglesia Católica? Es un poco interesante porque dice que todas las gracias son impartidas al ser humano a través de la intercesión de María, a través de la Virgen María. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. En ningún lugar de la Biblia dice que la Virgen María está en el cielo, primero que nada. En segundo lugar, nuestro único intercesor es Cristo Jesús. En tercer lugar, la gracia se puede impartir a través de Cristo Jesús. Nadie más. Entonces, esta doctrina es una doctrina de hombres. Es una doctrina falsa. Es una grave mentira que la mayoría del mundo está creyendo. Y la gente cree que María hace milagros, que María intercede por sus pecados, que María tiene el poder de perdonar. Por eso cuando usted se muere, cuando mucha gente muere, va al descanso, entonces le rezan a María para que interceda en favor de sus pecados, en favor de aquella persona que murió. Pero esto es falso, esto no lo dice la Biblia. Ahora volvemos al principio. Satanás, recuerden que estaba buscando adoración. Satanás quería sentarse en el puesto de Dios, quería ser igual a Dios. Y como ya lo dije hace un momento, Satanás no se muestra tal y como es. Él no se muestra como diablo para que lo adoren así. Él siempre busca cosas, objetos, personas y una cantidad de cosas para ser adorado por medio de eso. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 dice lo siguiente: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, en este punto que estamos hablando de la adoración a María, de la intercesión de María, de los milagros de María, que es totalmente falso, eso no lo dice la Biblia en ningún momento, que es una doctrina de hombres, es una enseñanza de hombres, Satanás en este punto agarra una virgen, agarra la madre de Jesús, que en la Biblia es un ejemplo a seguir, que en la Biblia nosotros la abrazamos como madre de Jesús, creemos en la Virgen María como madre de Jesús, creemos que fue una mujer pura, que fue una mujer intachable, que fue una mujer recta, porque lo demostró criando a Jesús. Jesús, recuerden ustedes que en su humanidad tuvo que aprender en las rodillas de su madre todo lo que la palabra de Dios dice. Él no vino con esa mente, con omnisapienza, no, con omnisciencia, perdón. Él no vino con omnisciencia. Él no vino sabiéndolo todo. Él tuvo que aprender en su humanidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién fue la que hizo ese trabajo? ¿No fue su mamá? ¿No fue su papá? Entonces fueron personas intachables, fueron personas que verdaderamente merecen un respeto y merecen un puesto, ¿verdad que sí? Pero no como intercesores. Entonces, fíjense ustedes, el punto tan importante que nosotros estamos aclarando en esta hora es que Satanás, por medio de la Virgen María, busca la adoración a Él, porque el mandamiento de Dios, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Entonces fíjate que Satanás primero rompe los primeros dos mandamientos, echando a un lado a Jesucristo, echando a un lado a nuestro intercesor, echando a un lado al consumador y hacedor de la gracia, echando a un lado todo, echando por tierra todo lo que Jesús ha hecho para poner aquí
a María en su lugar. Y aunque usted no lo diga, la mayoría de las personas que asisten a la Iglesia Católica o que abrazan esta fe católica, siempre dicen, María, la Virgen, la Virgen, la Virgen, gracias a la Virgen esto, la Virgen me concedió este milagro, la Virgen... ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús, el Hijo de Dios, que realmente tiene poder para obrar milagros? ¿Acaso fue la Virgen María que sanó paralíticos? ¿Acaso fue la Virgen María que sanó enfermos? ¿Acaso fue la Virgen María que devolvió la vista a los ciegos? ¿Acaso fue la Virgen María quien murió en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados? No fue la Virgen María, fue Dios, fue Jesús. Ahora miremos con algunos textos bíblicos quién es el que imparte gracia, quién es nuestro intercesor, en nombre de quién debemos pedir y a quién debemos pedir. Vamos a leer con la Biblia, vamos a ver con la Biblia cuáles son todos estos puntos importantes que nosotros debemos ver, analizar y bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, en nombre de quién debemos pedir. Juan capítulo 14, versículo 13. El mismo Señor Jesucristo estaba hablando estas palabras. Escuche cómo dice, Juan 14, 13. Todo lo que pidiereis al Padre, ¿en qué nombre de quién? ¿De la Virgen María? No, en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, Jesús mismo estaba diciendo que todo lo que pidieren a Dios en su nombre, Él nos los iba a dar. Entonces yo no entiendo por qué algunas personas piden en nombre de María o piden a la Virgen María que le conceda milagros cuando la Virgen no tiene poder para hacer milagros. La Virgen está descansando debajo de la tierra, la Virgen está descansando esperando la voz de Dios para ser resucitada en el día del fin, en la venida de Cristo. Entonces no entiendo de dónde sacan la idea de que María puede obrar milagros. María no hace milagros. El único que tiene potestad en los cielos y en la tierra para obrar milagros es Cristo Jesús, es Dios. Y entonces, ¿por qué las personas, por qué tú si estás viendo este video, por qué tú pides que a la Virgen que te conceda un milagro? No tiene la posibilidad de obrar milagros, mis hermanos, no tiene. Entonces, ¿quién es el que imparte la gracia? Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Fíjate lo que dice este texto bíblico. Pero Dios, escuche bien, ¿a quién está nombrando? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, escuche la siguiente declaración. Nosotros, usted y yo, estando muertos en pecados, Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿quién es el que imparte esa gracia? ¿Quién es el único que tiene poder para impartir la gracia del perdón de los pecados, de cambiarnos la vida, de restaurarnos? Cristo Jesús. En ningún momento se dice aquí María. En ningún momento se dice María. Y yo no estoy atacando a María. Vuelvo y repito, nosotros como cristianos, como adventistas, creemos en la Virgen María como Madre de Jesús. La abrazamos, la observamos como ejemplo, claro que sí. La amamos incluso. Pero nunca jamás va a tomar el lugar de Jesús. Jamás va a hacer milagros como Jesús. Jamás va a interceder como Jesús. Jamás va a tener poder de perdonar pecados como Jesús. Entonces es importante que usted entienda esto. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Hebreos capítulo 7, versículo 23. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Vamos a leer. Por tanto, vamos a leer a partir del versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién es el que es hecho fiador de un mejor pacto? Jesús. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Escuche bien quién es el que tiene el poder de salvar. Jesús tiene poder de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Quién es el único puente para acercarse a Dios? Jesús. No existe otro mediador. ¿Quién es? Jesús. Por lo cual también tiene poder para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos.
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Qué maravillosa declaración! ¡Qué maravilloso texto bíblico estamos leyendo! ¿Qué dice aquí? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es el intercesor por nuestros pecados? ¿Quién es el puente? ¿Quién es la escalera por lo cual podemos comunicarnos de la tierra hacia el cielo? ¿Quién es? Jesús. Jesús. Jesús es nuestro único sumo sacerdote. Jesús es el único que hace la obra mediadora para el perdón de pecados, mis hermanos. Aquí lo dice Hebreos, capítulo 7. Entonces, ¿por qué nosotros creemos doctrinas de hombres? ¿Por qué el mundo está creyendo doctrina de hombres? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, mis hermanos y amigos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Finalizo con este texto bíblico. ¿Quién es nuestro intercesor o abogado? Porque a María la llaman intercesora, la llaman abogado, la llaman socorro. ¿Será que la Virgen María puede socorrernos? ¿Será que la Virgen María, si tú te equivocas, tiene poder para interceder ante el Padre por tu perdón? Vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, escuchen bien la palabra, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. ¿Qué hace un abogado? ¿Cuál es el papel de un abogado? Defender, interceder, abogar. ¿Quién es nuestro único abogado? Jesucristo. Nuestro abogado se llama Jesucristo, mis hermanos. No existe ni un texto bíblico que diga que María perdona pecados. No existe ni un texto bíblico que diga que María tiene poder de obrar milagros. No existe ni un texto bíblico que diga que María es nuestro abogado. No existe, porque si no estaría quitándole el puesto a Jesús. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere desde el principio, sentarse en el puesto de Jesús. Pero ya leímos que Satanás no se muestra como diablo, no se muestra malo, a decir yo le voy a quitar el puesto a Jesús. No, no, no. Él tiene instrumentos por medio del cual busca adoración y busca echar a un lado a Jesús. ¿Se da cuenta usted? Impresionante esto. ¿Se da cuenta lo importante que es? Entonces la conclusión de este tema, mis queridos hermanos, es que Satanás quiere sacar del juego a Jesús. Satanás quiere sacar de la ecuación a Jesús por todos lados, por donde usted lo vea. Él lo único que quiere es ser adorado, buscar adoración. Incluso el mismo Jesús se lo dijo: si postrado me adorares, te daré todo esto que estás viendo. ¡Qué tremendo! Entonces, por favor, si usted tiene algún familiar que es católico y usted quiere mostrarle la verdad, pues entonces compártale este video. Si usted quiere mostrar la verdad a la luz de la Biblia a alguna persona que usted conoce, que es su amigo, que es su familiar, pues entonces compártale este video para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Ha sido un gran privilegio para mí estar con ustedes en esta hora. Por favor, no se olvide de suscribirse. Suscríbase a este canal, comparta este video y por favor no olvide saludarnos de cualquier parte del mundo en la cajita de los comentarios. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.